Vale, en la charla de hoy hablaremos de cómo se refleja el trauma y el abandono vivido en la infancia y en la sexualidad, y para ello doy paso a Montserrat Pastora, directora de Psicoveritas y psicóloga clínica especializada en adopción y MDR, que va a hacer también las presentaciones. Hola, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Georgina. Para mí es un placer tener aquí a Georgina porque no solamente es una maravillosa y estupenda profesional, sino una buenísima persona y una gran amiga, con la que he tenido la suerte de reunirme en varias ocasiones personalmente y, bueno, cambiar impresiones sobre todo este mundo en el que estamos trabajando. Os voy a leer algo del currículum de Georgina porque no podría leerlo todo, no tendríamos tiempo suficiente, pero un resumen. Ella es maestra en desarrollo humano, es psicoterapeuta de lo corporal, diplomada en salud mental infantil, parentalidad, apego y desarrollo en la infancia. Tiene un diplomado en intersecciones en los procesos de adopción, competencias clínicas en psicoterapia, especialidad en la adolescencia desde el punto de vista de la Gestalt. Tiene un diplomado en traumaterapia sistémica infanto-juvenil, fundadora de Contigo desde el Corazón, un proyecto de acompañamiento para familias adoptivas. Es psicoterapeuta especialista en adopción y es madre biológica y adoptiva. Y bueno, desde aquí, sin mucho más, reitero las gracias, Georgina, por estar y cuando quieras tienes la palabra que estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todos los que se conectan y se conectarán después. Me encanta verlos y ver también muchas caras conocidas que ya hemos, estado juntos en algunos otros lugares, en grupos o en cursos o en sesiones, y me encanta verlos. Y bueno, pues la plática de hoy es eso, ¿no? Cómo afecta el tema de la sexualidad, el haber vivido traumas, situaciones traumáticas. Y bueno, empezar pues por decir que la sexualidad es inherente en el ser humano, ¿no? Nosotros pues todos tenemos este tema de sexualidad pues desde que nacemos. Y es importante pues reconocer que la sexualidad no solamente se vive a partir de la adolescencia, ¿no? Que parece que es en donde empieza a darse más esos comportamientos, sino desde que somos muy chiquitos. Y es importante, por ejemplo, desde cómo nombramos las partes del cuerpo, ¿no? A veces tenemos muchas creencias o muchos prejuicios y ni siquiera podemos nombrar con el nombre que es a las partes del cuerpo, ¿no? Tal como son. Pero bueno, hablando ya un poco del tema de que nos importa, que es en adopción, ¿no? A mí me gustaría empezar como desde que llega el niño a nosotros o la niña a nosotros, porque ellos llegan a nosotros con una historia previa, pero nosotros también tenemos una historia previa. Nosotros también tenemos una historia previa de duelos, de temas que no hemos cerrado, que hemos hablado ya en muchos casos, como puede ser el tema de la infertilidad, que si no podemos tener hijos biológicos, etcétera. Pero nuestros hijos llegan con historias previas de mucho dolor, de trauma, empezando por el abandono, ¿no? El abandono de los padres, pero muchas veces esto es cuando son bebés, ¿no? Y que quizá en el vientre materno ya sufrieron también ciertas cuestiones con mucho cortisol o mucho estrés de la mamá que se va pasando al bebé. Cuando los niños ya son más grandes y llegan a nosotros de 3, 4, 5, 8 años o más, pues ya las experiencias son mucho más importantes y seguramente ya hubo otro tipo de situaciones en esta historia que puede haber. Yo recuerdo en un curso que tomamos contigo, Monse, con Sandra Baita, que ella decía que cuando hablamos de situaciones adversas en la infancia, hay cuatro fantásticos que le llama ella, que son el maltrato, el abuso, la negligencia y el abandono. Y que muchos de nuestros hijos vienen con todos ellos. Entonces, eh, toda esta historia que llega a nosotros, en muchas ocasiones no tenemos las herramientas para recibirla de la mejor manera. Y entonces empieza a haber como una desconexión entre los niños y los padres. Y los padres quizá también tenemos historias de adversidad temprana. Hay una
toda una escuela que habla de las experiencias adversas de la infancia y hay una tabla muy grande de todas las experiencias que se pueden tener en la infancia que son adversas. Y lo que dicen los expertos es que por lo menos una tenemos todos, una de esas experiencias adversas. Si se tienen más de cuatro, entonces ya la salud mental se ve afectada. Entonces, nosotros también tenemos que ir reconociendo cuáles son esas experiencias que nosotros hemos vivido, ¿no? Dentro de estas experiencias, pues obviamente está el abuso sexual. Y muchos de nuestros hijos ya sufrieron tocamientos o presenciaron algunas situaciones de abuso sexual o palabras o un abuso tal cual, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo sucede en España, pero en México muchas veces los niños son entregados a los padres adoptivos y no se habla mucho de la historia previa. O sea, la institución no nos da mucha información. Y entonces, de pronto, el niño tiene comportamientos que no comprendemos y que tienen que ver con esos abusos que se sufrieron en la infancia, ¿no? Y que llegan a la casa adoptiva pues con mucho miedo y con comportamientos que nos hablan de que existieron estos abusos, pero como no hay una información que nos pasó la institución, los papás adoptivos muchas veces obviamos eso y como que decimos, se está portando muy mal, es que es muy rebelde o es muy grosero o es muy agresivo o agresiva, pero no vamos al fondo, ¿no? De dónde viene ese comportamiento, desde dónde está. Claro, a mí eso, Georgina, me parece muy importante, ¿no? Porque es verdad que cuesta mucho hablar de los abusos que han sufrido los menores. Estamos hablando de bebés, de niños muy pequeños, y lógicamente incluso hay veces que no se puede saber, pero sí que vemos esas consecuencias que tienen, que además se unen a lo que han vivido los padres, ¿no? A esos posibles abusos o simplemente cómo se les ha transmitido la sexualidad. No hace tanto tiempo todo era pecado, ¿no? La gente se casaba sin haber tenido relaciones. Bueno, la religión, todo eso hace que se haga una colusión entre los padres biológicos, cómo viven la sexualidad y cómo la viven la de los hijos. Y eso, por supuesto, va a ser un marcador para el futuro desarrollo, ¿no? Exacto, y es tal cual como les digo, ¿no? O sea, desde que llegan nuestros hijos, ¿cómo hablamos de sus cuerpos? ¿Cómo los enseñamos a respetar su propio cuerpo? ¿Cómo los enseñamos cómo nosotros respetamos nuestro cuerpo? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo le decimos? Todo eso es parte de la sexualidad y es parte de lo que va el niño a ir aprendiendo de cómo comportarse y cómo cuidarse y lo que está bien y lo que está mal dentro de la sexualidad y de lo que se hace con el cuerpo, con su propio cuerpo. Entonces, desde que llega a nosotros, ahí es donde hay que empezar a hablar de sexualidad, ¿no? De nuestro cuerpo, de cómo se llama, de cómo lo usamos, de cómo lo cuidamos, cómo lo respetamos, qué partes mostramos, qué partes son privadas. Todo eso es importantísimo desde que llegan, porque después es como, es que es muy, se muestra en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, adolescentes, ¿no? Que tengo algunos casos que los adolescentes se muestran mucho en redes sociales, que no tiene que, ahí no tiene nada que ver con que sean adoptados o no, porque esto es un tema pues ya general, ¿no? En redes sociales que se muestran mucho, pero todo viene desde el principio, ¿no? Cómo les enseñamos a que si está bien o si está mal mostrarse, qué hay que mostrar y qué no, etcétera, ¿no? Con quién podemos tener más confianza, con quién no, etcétera. Entonces, todo esto, pues es muy importante y como dices, Monse, la verdad es que muchas veces hay muchas creencias en las familias pues sí, van avanzando las generaciones, pero hemos ido evolucionando poco en este tema. Y pues sí, no sé, hay creencias pues muy fuertes en cuanto a la sexualidad, ¿no? No se habla de eso, no se nombra, no se dice, todo está mal. Y entonces, pues no hay una guía para los hijos de cómo ir manejando su propia sexualidad. Y quizá incluso a veces que se puede proporcionar o propiciar algún tipo de abuso, ¿no? Por ejemplo, imaginaos un niño cuando viene que quiere darle un beso
la abuela y el niño no le quiere dar un beso. Venga, dale un beso a la abuela, venga, dale un beso. Que entendemos desde dónde se hace, pero el niño o la niña que seguramente ha sufrido negligencia, que no se le ha valorado ni considerado su cuerpo con la suficiente importancia, pues aquí llega con su familia y es más de lo mismo, tengo que dar un beso aunque no me apetezca. Y esos son aprendizajes implícitos que a lo mejor tiene 2 años y él no lo va a recordar, pero su cerebro sigue almacenando ese mi cuerpo no es importante. Por lo tanto, luego utilizaré mi cuerpo de aquella manera, ¿no? Sí, y bueno, hemos hablado también muchas veces de los mecanismos de defensa que todos tenemos como personas, como seres humanos, y que están la lucha, la huida y el paralizarse, ¿no? Son los más comunes. Pero también ya se habla de la complacencia como un mecanismo de defensa. Y en nuestros hijos que llegan, pues ya viviendo toda una situación adversa de abandono y quizá de institucionalización y de maltratos, negligencia, abusos, etcétera, cuando llegan con nosotros, pues hay mucha complacencia para que no los vayamos a abandonar nuevamente, ¿no? Para que ellos no sufran un nuevo abandono, para que ellos no sientan esto, lo que ellos, la forma en la que se protegen es complaciendo. Entonces, a veces para las familias es, no, es que es un niño perfecto, todo obedece, hace todo lo que le digo, nunca dice que no, en la escuela igual, con sus maestros, con sus compañeros, pero hay que tener mucho ojo porque quizá está complaciendo y eso también, como dices, dale un beso a tu tío que te quiere tanto y el niño a lo mejor no quiere porque siente algo o ha vivido algo, pero por complacer lo hace. Y parece inocente, pero muchas veces no lo es, ¿no? Como que hay que tener como la antena muy, muy parada de decir qué está pasando, por qué no quiere besarlo, por qué no quiere saludarlo. Por eso dicen ahora, nunca obligues a un niño a besar a algún adulto, ¿no? O a otra persona si no quiere. Y ahí también yo diría estar muy atentos a los cambios de los niños. Imaginaos que una niña se lleva fenomenal con su tía y de repente no quiere estar con ella y aparentemente no ha pasado nada. Pues a lo mejor puede haber un abuso o un tocamiento inadecuado, bueno, cualquier cosa que a la niña le haya asustado y como generalmente se sienten culpables por cualquier cosa, les da mucha vergüenza, no lo comentan. Entonces, siempre que haya algo así, hay que estar un poco atentos, sin ser muy inquisidor a la hora de preguntar, pero sí ver y hacer alguna pregunta que nos pueda indicar qué está pasando. A lo mejor es que le pidió una chuchería y no se la compró. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero que generalmente a uno no se le pasa por la cabeza que tu hermano, tu padre, tu amigo del alma vaya a hacer algo feo con tu hija. Y eso es mucho más frecuente de lo que vamos, de lo que pensamos la mayoría, ¿no? Exacto. Pues se dice que la familia más directa es donde aparecen la mayor parte de los abusos. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, no obligar a los niños a acercarse a ninguna persona si no quieren, mucho menos a besarlos, ¿no? O abrazarlos, si no lo desean. Y claro que estar muy pendientes de ese mundo interno de los niños, que es sus emociones, qué está pasando, validándolos a ellos, qué están sintiendo. Podemos verlo desde la mirada, desde cómo les cambia la cara, su postura. Podemos darnos cuenta cuando algo está sucediendo. Para eso también es importante reconocer nuestro propio mundo interno, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no quiere darle un beso a mi mamá? Porque quizá yo también estoy complaciendo el tema social de que los niños tienen que darle un beso a sus abuelos o a sus tíos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando eso sucede? Porque validando mis propias emociones voy a poder validar las emociones de mis hijos. Entonces, es un mundo interno que, bueno, no se ve a simple vista, digamos, pero hay que irlo explorando, el nuestro propio y el de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues hablando un poquito de estas experiencias adversas de la infancia, pues en estas experiencias está el trauma, que bueno, nuestros hijos vienen con esta mochila, digamos, como se le dice coloquialmente, que es
pues el abandono, el maltrato, la negligencia, el abuso, previos, ¿no? A la llegada con nosotros. También puede haber una exposición temprana a la sexualidad, que quizá en sus casas, si ellos fueron separados de su familia biológica porque no había competencias parentales para que el niño creciera ahí, pues quizá ya el niño tenía 2 años, 3 años, 5 años y miró y vio eh, pues cosas que no debían haber visto a esa edad, ¿no? Eh, También en México hay muchísimo tema bueno, por pobreza, las casas no tienen separación, los cuartos, ¿no? En muchos lugares. Entonces hay mucha promiscuidad y los niños pues ven a los papás, ¿no? En la cama y entonces tienen una exposición a de edad muy temprana, pues de escenas que no deberían estar viendo en esas edades, ¿no? Claro, y además del impacto, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que a quien le fue a hacer algo y solo tiene en su cabeza un pene muy grande, pero además iba a decir otra cosa que se me ha ido. Y cómo en lo que está contando Georgina están en una situación en la que pues, se pueden estar en una situación de un prostíbulo, de padres, de familiares, y están normalizando eso. Entonces normalizan el que, bueno, si yo quiero algo, pues mi cuerpo es una moneda de cambio, ¿no? Porque es lo normal. Exactamente. Entonces, toda esta exposición es muy, bueno, genera mucho trauma, pero genera mucha normalización, como dices. Y entonces, pues es eso, no solamente usar mi cuerpo como moneda de cambio, sino comportamientos que cuando después llegan a su casa adoptiva y van a la escuela, por ejemplo, pues tocarse o tocar al otro, o es algo normal, porque es algo que han vivido y han visto como algo normal. Entonces, nuevamente, ¿qué nos pasa a nosotros cuando la maestra nos dice es que tu hijo a lo mejor se bajó el pantalón y se tocó o tocó a un compañerito? ¿Qué me pasa a mí? ¿Me escandalizo? ¿Me avergüenzo? ¿Qué me pasa? ¿No? Porque entonces de esa manera yo no puedo ayudar a mi hijo. Hay que comprender ese mundo interno que tiene mi hijo, esas vivencias previas, qué le pasó, cómo vivió, que como te digo, aquí es difícil que nos digan tanta información, ¿no? Pero podemos irnoslo imaginando, ¿no? Si tiene todos esos comportamientos, hay que estar muy, muy atentos, pues saber que posiblemente, es muy posible que nuestro hijo ya haya vivido todo eso, ¿no? Lo haya mirado, lo haya visto, o lo haya sentido en su propio cuerpo. Claro, y aquí, Georgina, supongo que es muy importante diferenciar el juego exploratorio de los niños cuando se muestra la vagina, el pene, que es un juego que no va más allá, a cuando pues uno lo enseña con una edad diferente, a un niño diferente. Bueno, yo creo que hay, tanto padres como profesores tienen las herramientas suficientes para darse cuenta si va más allá de un comportamiento exploratorio normal, que no hay que patologizarlo todo, que Sí, los niños muestran sus cuerpos porque fue una parte de su aprendizaje, ¿no? así es. Y ahora me recuerdo un caso de una señora, una mamá adoptiva, que decía, es que mi hijo fue a la escuela y me llegan con un aviso, un reporte de que mi hijo abusa de sus compañeros, ¿no? Abusa sexual en el kinder, o sea, un niño de 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Pues es eso, ¿no? O sea, la escuela también tiene que saber que existe esta forma de explorar el cuerpo, ¿no? Que es natural y normal, pero, y tampoco escandalizarse de esas situaciones, ¿no? Muchas veces la escuela se escandaliza y le pasa esa sensación a los padres de familia diciendo que el niño es un abusador, ¿no? Cuando no necesariamente, a lo mejor está explorando el cuerpo, pero también hay que tener en cuenta que es posible que el niño haya tenido ciertas vivencias que lo hacen comportarse así. Entonces hay que ir explorando, ¿no? Y ese, como les digo, ese mundo interno de los hijos y qué es lo que están viviendo y esas experiencias previas. Mientras más información tengamos, siempre es mucho mejor, ¿no? Porque tenemos pues la verdad en la mano de cómo actuar y cómo ir avanzando hacia adelante en la crianza de nuestros hijos, pues con más información.
Y también tener un poco de cuidado con el lenguaje. O sea, a un niño de 3 años que, por ejemplo, le han obligado a hacer felaciones y en el kinder obliga a una niña a hacer una felación, yo creo que no se le puede denominar como un abusador, sino un niño que está expresando una situación muy patológica en su experiencia, ¿no? No Así es es. como cuando uno tiene la conciencia, simplemente él va a repetir aquello, como cuando llegan y quieren darles un beso en la boca o hacen el movimiento del coito, pues están repitiendo, ¿no? Repitiendo lo que han Así visto. es, así es. Y sí, la verdad es que sí, como quisiera hacer ese énfasis en la escuela, porque muchas veces lo que ha pasado es que nosotros como familias adoptivas hemos ido educando a la escuela en el tema de adopción, ¿no? Porque o sea, el tema de adopción abarca todo el tema de trauma, experiencias adversas y estos comportamientos que van a llevar a la escuela y que la escuela, pues muchas veces no están preparadas o no están informadas en todos estos temas, ¿no? Entonces también es importante pasar esta información a las escuelas. Y bueno, dentro de las experiencias adversas, pues también tenemos el abandono, el desajuste en el desarrollo emocional, porque pues un niño que ha tenido todas estas vivencias emocionalmente tampoco ha sido acompañado, ¿no? Entonces ha tenido que acomodar su emoción como ha podido, ¿no? También hay una dificultad importante para entender los límites. Entonces, porque pues lo tocan, él puede presenciar, tiene esta exposición a la sexualidad desde muy niño. Entonces, no hay límites y cuando llega a la adolescencia, pues tampoco hay límites para ponerle a otra persona para que toque mi cuerpo, ¿no? Bueno, y no tenía que llegar a la adolescencia desde niños, ¿no? No, no hay un límite, me pueden tocar, me pueden besar, me pueden lo que sea, porque eso es lo normal. No entiendo que hay un límite entre mi cuerpo y el de la otra persona, ¿no? Claro, eso a veces es complicado de entender, ¿no? Pero cuando un bebé nace, él siente que es parte de su madre, ¿no? Como si fuera un apéndice. Poco a poco se va dando cuenta de que esta es mi manita, puedo mover el brazo y va adquiriendo un conocimiento de lo que es su cuerpo, va sintiendo su cuerpo, empieza a caminar y tiene un poder sobre su cuerpo. Si esto no ha existido, ese proceso de individuación donde yo sé que ya soy yo, no se da, no hay unos límites claros con el cuerpo. El cuerpo se confunde con el del otro y ahí se producen unas complicaciones importantes, ¿no? A la hora de la sexualidad en la adolescencia, en los niños más pequeños, porque no hay ese límite claro de ese esquema corporal que yo no construí como tuve que construir en su momento. Exacto. Y que además todo este tema de la sexualidad también está involucrado el tema del control, ¿no? De obtener control o cariño o atención, ¿no? O poder también. Y entonces eso, pues lo empiezan a ver como algo normal y lo empiezan a utilizar, ¿no? Porque así es como lo vivieron. Y bueno, ya que llegan a la familia adoptiva con toda esta mochila de la que estamos hablando, pues además llegan con un apego inseguro, ¿no? Se ha hablado mucho de apego también en los últimos años pues es esto, ¿no? Cuando un bebé nace, pues lo que necesita es que todas sus necesidades estén cubiertas, que sea cuidado, mirado, que pueda conectar con otra persona, con otro ser humano, sentirse seguro, contenido, ¿no? Cuando esto pasa, pues el mundo es un lugar seguro. Pero cuando esto no pasa y entonces hay abandono, hay maltrato, hay abuso, negligencia, pues entonces el mundo se convierte en un lugar muy peligroso y los niños empiezan a aprender que pues sus necesidades no son satisfechas, ¿no? O que se satisfacen a veces sí y a veces no. Que tienen que estar alerta todo el tiempo. Esta es una característica, ¿no? De estar alerta todo el tiempo para defenderse, esconderse, callarse, sobre todo en estas situaciones en las que hay mucho maltrato o abuso, pues me tengo que esconder porque viene mi abusador, ¿no? O viene la persona que me maltrata, pero necesito pedirle de comer, entonces se vuelve toda esta desorganización interna en el niño, ¿no? Eh, Ellos también, hay como un egocentrismo en los niños que sienten que ellos son el centro de todos los males, ¿no? Y que es por su culpa que pasa todo, que les pegan, los insultan, los abusan, que es su culpa, es por ellos mismos, ¿no? Que el mundo es un lugar peligroso, desconfían,
también dejan de registrar cuáles son sus propias necesidades y entonces pues tampoco pueden mirar las necesidades de los demás, ¿no? Y pues hay un terror hacia los cuidadores. Pero si así llegan con nosotros, con toda esta desorganización interna, pues ¿cómo vamos nosotros a generar una, una estabilidad o un apego seguro sobre todo, ¿no? Como que él empieza a confiar, empieza a saber que nosotros somos una base segura. Cuando tomé el diplomado con Jorge Barudi y Marjorie Darmañán, ellos pues tienen unas gráficas y dicen, bueno, cuando las cosas van bien, se activa el querer tener contacto con mis cuidadores y el querer explorar el mundo, conocer el mundo. Y se desactiva el miedo, el sistema de miedo, y se desactiva el sistema de apego, porque yo no necesito que estar pegado a mi cuidador para que me cuide, sino yo sé que él me está cuidando y me está mirando y puedo ir a explorar el mundo y regresar a él porque es una base segura. Y quiero regresar a él, quiero regresar a mi cuidador después de explorar el mundo. Pero cuando las cosas no van bien, se desactiva esto de sentirme seguro con mis cuidadores, se desactiva mi necesidad de exploración y se activa el miedo y se activa el sistema de apego. Entonces, si nuestros hijos llegan activados con miedo y sistema de apego, quizá van a querer estar cerca de nosotros, pero por el miedo al abandono, por el miedo a estar solos. No es un apego de seguro de que yo sé que tú me vas a cuidar y que no te vas a ir, ¿no? Y se activa mucho el miedo y el terror de que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? También Sandra Baita, me acuerdo que decía un ejemplo, muchas veces llegan los hijos a sus nuevos hogares adoptivos y los papás son muy cariñosos y el niño se pone muy agresivo. Y es porque quizá el cuidador, perdón, el abusador llegaba muy cariñoso y lo tomaba de los brazos y lo mimaba y lo abrazaba y después abusaba del niño o la niña. Y muchas veces los papás adoptivos llegan pues con abrazos cariñosos, con los mismos movimientos que a lo mejor usaba el abusador. Y pues lo que se activa inmediatamente es el terror, ¿no? El terror, el miedo, el quererme proteger. Y empieza, pues aparecen las agresiones o la complacencia, ¿no? Porque es como un péndulo, o muy agresivo o muy complaciente, ¿no? Y entonces hay que tener pues mucho ojo también qué le pasa a mi hijo cuando me acerco o cuando no me acerco o qué Y en tipo este de... sentido también tener cuidado con los regalos, ¿no? Porque a veces, como dice Georgina, el abusador se acerca a través de regalos. Por lo tanto, cuando se le hace un regalo, el niño puede reinterpretar esa conducta y no interpretarla de la manera que es te quiero hacer algo porque te quiero, te lo quiero regalar, sino qué querrá de mí. Y otra vez se vuelve a poner en guardia, ¿no? En este sentido, yo diría que desde que llegan a casa, tanto para trabajar la sexualidad como para cualquier el apego seguro, hay que hacer actividades que tengan que ver con el cuerpo, saltar en camas elásticas, nadar, cualquier tipo de deporte, terapia ocupacional. O sea, cuando son pequeños hay que trabajar el cuerpo, trabajar el cuerpo, trabajar el cuerpo, que ellos vayan tomando conciencia de ese esquema corporal, que vayan sintiendo un cuerpo que les da placer, el hecho de correr y ganar, el hecho de estar con otra compañera saltando a la comba, todo eso es una manera de calmar y de empezar a trabajar en una sexualidad que tiene que ver con el cuerpo de una forma mucho más segura para ellos, ¿no? Así es, así es. Y como decía al principio, ¿no? O sea, hablar del cuerpo con respeto, ¿no? Y que yo con respeto a mi cuerpo, eso es creo que algo muy, muy, muy importante porque llegan con esta costumbre de no hay límites con mi propio cuerpo, con el cuerpo de los demás, no, ni siquiera sé cómo se llaman las partes de mi cuerpo, ni para qué sirven, ni para qué son. Entonces, hay que empezar no importa la edad del niño cuando llega, ¿no? Hay que empezar desde cero. Como a un bebé le decimos, este es tu cabeza, este es tu pene, este es tu brazo, este es tu pie. Lo mismo, aunque el niño llegue de 5 o 10 años, ¿no? Empezar desde cero en hablar de su propio cuerpo y que lo empiece a respetar.
Entonces, ¿qué pasa cuando hay tanto miedo y tanto terror en las relaciones previas o en la vida previa de los niños? Es que no pueden organizar sus relaciones tampoco, ¿no? No solamente su mundo interno o el cuerpo o lo que viven, sino cómo me relaciono con el otro, porque el otro me inflige terror, me inflige mucho miedo. Entonces, a mí me desorganiza que yo vivo con esa persona y que además es la persona que me está cuidando, entre comillas, me da de comer, me cubre ciertas necesidades básicas, pero al mismo tiempo me atemorizo porque me abusa o me pega o me maltrata, ¿no? Entonces, eso está muy desorganizado, todo sus relaciones, su forma de relacionarse con el mundo. Y como se dice, el trauma ocurre en los vínculos, ocurre en la relación, ahí se da el trauma, ¿no? No es lo que sucede, sino qué pasa con lo que me sucede. Y lo que pasa con lo que le sucede es que nadie los contiene, no hay una contención. Entonces los niños piden ayuda constantemente porque el mundo es muy peligroso y necesito contención, protección. Y en casos extremos, esta contención y esta protección va a venir de quien sea, de cualquier persona, no de mis cuidadores principales, porque mis primeros cuidadores principales no pudieron cumplir con su trabajo, ¿no? Con su labor, que era cuidarme y protegerme. Después llegó la institución en muchos casos, ¿no? Y bueno, en la institución no es que los maltraten, en la mayoría de los casos son instituciones, pero no hay un cuidador por niño, ¿no? Entonces, también la institución, pues, no es una familia en donde hay un cuidador específico para el niño, ¿no? Y que va a ver todas sus necesidades y lo que el niño sus miradas, sus sentimientos, sus emociones. Es difícil que se miren siempre. Entonces, y después llegan a la casa adoptiva, ¿no? Entonces a la casa adoptiva llegan pues con todo este miedo, este terror, pero con la maximización del apego, ¿no? Parece que es contradictorio, que hay miedo y terror en los cuidadores, pero al mismo tiempo hay una maximización de apego de necesito que alguien me cuide, no importa quién sea, cómo se llame, cómo se vea, pero que me cuide y me proteja. Y después esta maximización, ya hablando de sexualidad, se va a ir al, a cualquier persona, ¿no? También. Entonces, que cualquier persona me contenga y me abrace y me toque y me bese, y porque ahí siento que me miran y es muy peligroso, porque pues no cualquier persona es segura, ¿no? Claro, imaginaos la situación de un adolescente que ha vivido pues en una familia que su padre la llevaba al parque, jugaba con ella, la llevaba al cine, pero por la noche se metía en su cama. Entonces, tener este papá, estos dos papás en la cabeza, les rompe la cabeza. Entonces, cuando va a tener una relación, esa situación de intimidad les supera, porque para ellos es terrible, porque no saben a qué atenerse, porque lo que les recuerdan es a aquella situación de intimidad dolorosa, fea, oculta, no saben cómo manejar eso, ¿no? Los adolescentes, por un lado, desde este apego tan desorganizado, de este apego tan ansioso, necesitan del otro, por lo que pueden tener relaciones absolutamente simbióticas en donde se pegotean como si fueran solo uno, y desde ahí pueden tener una relación sexual, pero generalmente eh, es como muy fría. O sea, el sexo es sexo, ¿no? Yo puedo tener sexo contigo, pero sexo con amor, juntar eso les cuesta, porque no han podido hacerlo, ¿no? Porque lo que tienen en su cabeza de juntar esas dos cosas es algo horrible, ¿no? Es algo muy feo que les pasó. Sí, y se empieza a dar también una desconexión entre, obviamente, entre corazón y sexualidad. No hay una conexión, como dices, ¿no? No hay, es muy difícil amar y tener sexo. O amo o tengo sexo, ¿no? Y luego, cuando nuestros hijos son adultos y forman una pareja, es muy difícil, ¿no? Poder que esta persona ya adulta, con todas estas experiencias, pues pueda amar y tener sexo al mismo tiempo. Hay una como desconexión, como así tal cual, una desconexión, ¿no? En la misma persona.
Eh, Todo el tema del apego, de los apegos seguros o inseguros, pues generan síntomas, ¿no? Y hay síntomas en lo físico, en lo psicosomático, emocional, cognitivo, en la parte de comportamiento social y en la parte sexual, pues también, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas en la parte sexual? Pues conductas inapropiadas, agresión, conocimientos inapropiados para la edad, se ponen en situaciones de mucho riesgo, dificultad también para la intimidad sexual, ¿no? Porque eh, no hay no hay sexo con amor, pero tampoco la intimidad, el poderse abrir a otra persona, tampoco se puede, ¿no? Es difícil. También puede haber fobias, em, búsqueda excesiva de atención física, interés temprano y fuera de lugar por temas sexuales y comportamientos compulsivos. Y aquí aparecen pues casos como el que les platicaba, ¿no? De adolescentes que se muestran mucho, ¿no? Que se muestran en redes sociales, que se muestran con sus amigos, que se muestran o con quien sea, ¿no? Porque a veces en las redes pues no solamente lo siguen sus amigos, ¿no? Lo sigue quien sea. Y es muy riesgoso porque entonces sabemos que ahora en estos tiempos pues hay muchos abusadores que buscan a a los niños y jóvenes en las redes sociales, pues haciéndose pasar por como si fueran sus amigos o como si fuera una persona de confianza y después pues los abusan, ¿no? Cuando se da el encuentro y es peligrosísimo. Entonces, todo estos síntomas pues empiezan a aparecer pues ya más llegada a la infancia más tardía o la adolescencia, ¿no? ¿Qué nos va pasando a los papás? Pues que o interpretamos como, o es muy complaciente, pero no decimos esa palabra porque no está dentro de nuestro vocabulario en la familia, sino que decimos es muy bueno, no llora, siempre se porta bien, no molesta, si es muy complaciente el niño, ¿no? Pero si no lo es, entonces es un demonio, parece que tuviera maldad en sus intenciones, es muy desobediente, es desafiante, manipula, es mentiroso, no le importa nada, todo lo hace a propósito porque me quiere hacer enojar o quiere que yo la pase mal, no tiene fuerza de voluntad. Y entonces se empieza a generar una desconexión que de por sí, como ya les había dicho al principio, ¿no? El niño llega con una historia previa, nosotros tenemos otra, ellos llegan con unas experiencias adversas en su infancia muy fuertes, pero nosotros también tenemos las nuestras y ellos tienen un mundo interno y nosotros también tenemos el nuestro. Entonces, si no aprendemos a conectar, puede vivir la familia en la desconexión permanente. O sea, todo el tiempo estará desconectada, ¿no? Entonces, si nosotros interpretamos todo esto así, pues no vamos a conectar, ¿no? No va a haber forma de conectar y comprender que estas conductas que son muy disruptivas para las familias y nuestros hijos, pues son parte de su historia de vida. O sea, yo creo que aquí la clave es eso, comprender y conectar con nuestro hijo y con su historia de vida, que es difícil. Quizá nosotros tuvimos una historia también difícil. A veces en consulta también me pasa un poco con los papás que es, pues yo tuve una historia bien difícil, ¿no? O sea, yo tuve experiencias adversas también en mi infancia y pude superarlas y salí adelante y estudié y pude hoy ser lo que soy. Y llegó mi hijo adoptivo y ahora no puedo entender que él tenga estos comportamientos o que no pase sus materias o que no le importe la escuela, cuando yo sufrí muchísimo y lo logré y él tiene todo, tiene una familia, tiene computadora, tiene amigos, tiene una escuela, tiene todo lo que yo no tuve en la infancia y cómo es posible, ¿no? Entonces, todos hemos vivido situaciones, ¿no? Todos tenemos heridas, todos tenemos experiencias, pero tenemos que validar también nuestras propias historias, porque si no lo hacemos, si no validamos, no vamos a poder validar a nuestros hijos.
Entonces, pues aquí ya viene el tema de cómo vamos a abordar la situación, ¿no? Desde lo que yo he estudiado, que lo primero que estudié ya que estaba mi hija adolescente, pues fue la maestría en desarrollo humano. Aprendí que hay tres actitudes que ayudan muchísimo a mejorar la relación con el otro. Que bueno, yo les cuento que ya lo he contado muchas veces, que mi relación con mi hija era muy difícil, desde que el día que llegó y cuando yo aprendí esto, pues ella era adolescente, ¿no? Y las actitudes son congruencia, empatía y aceptación positiva e incondicional. Entonces vamos a empezar por la congruencia. Ninguna de las tres son fáciles. Es, es difícil hacerlo, pero si lo hacemos y lo logramos y lo trabajamos, las relaciones con nuestros hijos pueden ser completamente diferentes y muy positivas y mucho más nutritivas y más de un acompañamiento mucho mejor para ellos. Entonces, congruencia. ¿Qué me pasa a mí? La congruencia es para mí. Tengo que ser congruente conmigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí con los comportamientos hipersexualizados de mi hijo o de mi hija? ¿Qué me pasa? Me altero, me enojo, me da pena, me avergüenzo, me histerizo. ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Qué me sucede? Y lo que me suceda no tampoco lo voy a juzgar, porque es parte de mi historia también, ¿no? Entonces, pero sí reconocerlo, sí saber qué me está pasando, sin juicio. ¿Cuáles son mis creencias? ¿No? Como decíamos al principio, o sea, ¿qué creo? Yo me casé y no tuve relaciones con nadie más que con mi esposo y era prohibido hablar de mi cuerpo y tocarlo y ¿cuáles son mis creencias? Tengo muchos prejuicios al respecto, me avergüenzo. ¿Cuáles son mis expectativas? Porque también eso es súper importante, ¿no? Yo esperaba que mi hijo adoptivo pues se comportara como me comporté yo cuando era joven y adolescente, ¿no? Pues es imposible, no son las mismas historias, ¿no? Y hay experiencias adversas en mi propia historia. Hay, si quieres, luego te lo paso, Monse, que seguro a lo mejor tú lo tienes también, pero hay un cuestionario de 10 preguntas que, bueno, si quieres, también lo podemos hacer ahora, pero es 10 preguntas en donde yo puedo saber si hubo una experiencia adversa en mi vida. No es tan largo, pero es a veces, y cuando yo lo hice en un curso, un compañero decía, pues a mí me dices, ¿hubo experiencias adversas en tu vida? Pues no, yo tuve una infancia muy linda y me amaron y me quisieron y tal. Y no las tuve. Pero al momento de que haces ese cuestionario, ay, pues fíjate que sí, de todas estas 10, hay una que sí viví. Quizá mis papás eh, abusaban un poco del alcohol, ¿no? Y eso es una experiencia adversa. Vivir con una persona con un tema de alcoholismo, pues es una experiencia adversa. Y a veces lo vemos como muy normal, muy natural, porque con lo que crecimos, que es lo mismo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? Están expuestos a situaciones sexuales y lo ven como algo normal, y resulta que nosotros también vivimos con una persona que se alcoholizaba y lo vimos como algo normal cuando es una experiencia adversa. Entonces hay que reconocerlo. Y si ahorita nos da tiempo, Monse, a lo mejor podemos hacer el cuestionario. Son solo 10 preguntas que cada quien las va a contestar para sí mismo, no lo vamos a compartir, ¿no? Bueno, y si no Entonces, lo puedes poner, si no nos da lo pongo tiempo, en el chat. lo pones en el chat. Lo puedo poner en el chat. Sí, ahora lo pongo. Y entonces, pues hay que revisarnos mucho a nosotros mismos, porque muchas veces no entiendo y no comprendo y no me gusta que mi hijo o mi hija se muestre en redes sociales, por ejemplo. No puedo con eso, me asusta, me da miedo, me da vergüenza que los demás la vean, me, no está, para mí, mi escala de valores, eso es algo que está incorrecto, no debe de ser. Y entonces hay mucho juicio de los papás hacia la hija o el hijo que está haciendo esto. Y entonces Claro, a mí me eso, gustaría aquí añadir que eso es un problema gravísimo con lo que nos encontramos en las consultas. Padres que son muy religiosos, que no entienden por qué su hija es tan promiscua. Entonces, el que puedan entender que la promiscuidad es un síntoma, como puede serlo un dolor de cabeza,
que es un síntoma, como puede ser comerse 20 bollos, es un paso para poder trabajar con ello, porque si la hija además se va a sentir juzgada, la estamos retraumatizando. Es verdad que, como dice Georgina, las expectativas, nadie piensa que tenga una hija que con 14 años esté relacionando sexualmente con todos los chicos del barrio. Pero si hace eso, nos está diciendo que algo anda mal. Entonces, tenemos que entender que eso es un síntoma más de que ha habido abusos, que no tiene por qué haber habido abusos, porque ha habido maltrato. Cuando el niño va creciendo y se va conformando, ya sabemos cuáles son las consecuencias neurológicas, ¿no? Entonces, vemos que la corteza prefrontal puede quedar tocada, que es la que tiene que ver con la toma de decisiones, con los impulsos, no frenan los impulsos. La amígdala, que tiene que ver con las emociones, con los miedos, no la gestionan como la tienen que gestionar. Son niños a lo mejor muy temerarios, muy temerosos, y por otro lado la hipófisis, que es la hormona que maneja lo sexual. Todo esto puede estar dañado y no ha tenido por qué haber un abuso, pero hay un mal funcionamiento de la sexualidad, como puede haber un mal funcionamiento de la memoria si está tocado el hipocampo o del aprendizaje. Entonces, no siempre tiene que haber un abuso, pero aquí lo que nos estaría diciendo es que hay un mal funcionamiento de una serie de estructuras cerebrales que no están funcionando bien. Entonces, hay que entender, ¿no? Por supuesto, lo que dice Georgina, ¿qué me pasa a mí? O sea, que me está diciendo mi religión, mis valores, mis padres, que la familia extensa tiene mucho que decir también. ¿Y por qué me siento así? Yo creo que en un caso así, desde luego sería imprescindible una terapia personal, porque si no, va a ser un sufrimiento para los padres y para la hija, porque no la van a poder acompañar, por mucho que quieran. Mientras ellos no tengan una mirada diferente, no van a poder acompañarla emocionalmente en todas esas sintomatología que está manifestando, ¿no? Y Exactamente. O entender que sea, está sufriendo, que la niña está sufriendo o el niño, quien sea, ¿no? claro, el niño está sufriendo y tampoco está encontrando ningún apoyo dentro de su familia porque hay mucho juicio, ¿no? ¿Cómo haces eso? ¡Qué barbaridad! Las niñas bonitas y decentes y princesas no hacen esas cosas, ¿no? Y mi hija menos. Entonces, ¿cómo puede un niño sentirse seguro en un hogar en donde hay mucho juicio, ¿no? Y donde no se comprende desde dónde vienen estos comportamientos. O sea, no es fácil, ¿no? No estoy diciendo que esto sea una cosa fácil, ¿no? Pero No lo como es. decimos, definitivamente, si ya lo estamos mirando y lo estamos viendo que nos está sucediendo, primero, siempre el primer trabajo es hacia uno mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa con eso, no? Porque no nada más se vale alterarme o avergonzarme o ponerme con muchos juicios y ya. Eso no va a llevar a ningún lado. Eso solamente me va a desconectar de mi hijo. Entonces, tengo que hacer un trabajo personal. Difícil hacer un trabajo personal solo, sí, también es verdad. Hay que buscar un acompañamiento profesional para poder entonces brindar un ambiente seguro y afectivo. Pero yo tuve un ambiente seguro y afectivo en mi familia. Yo también sé cómo establecer límites con mi cuerpo. ¿Cuál fue la educación sexual que yo recibí? Quizá no recibí una educación sexual que hoy me pueda ayudar, ¿no? A educar a mi hijo en sexualidad. Entonces es importantísimo buscar un acompañamiento profesional para darle respuesta a todo esto, ¿no? Y a todo lo que les dije antes, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuáles son mis creencias, mis prejuicios, mis expectativas? Todo eso se puede trabajar en una terapia y puede ayudar a acomodarme y entonces poder acompañar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Otra de estas características o actitudes que aprendí, pues es la empatía. Ya una vez que yo me conozco a mí, que soy congruente conmigo mismo, que me entiendo y reconozco todo lo que yo soy, pues entonces puedo ir ya ahora a entender a mi hijo, ¿no? Ponerme en sus zapatos como si estuviera sintiendo lo que él está sintiendo, como si, porque yo no viví su historia, yo viví una historia diferente. Entonces, pero sí puedo ponerme en sus zapatos y comprender que quizá todo este maltrato, abuso, negligencia y abandono que sufrió, pues tenga algo que ver con este comportamiento, ¿no? Ya me ayuda, si me pongo en su lugar,
me ayuda a comprenderlo y a ser pues más compasiva con mis juicios y con mis actitudes hacia él o ella. Y pues obviamente no tomar las cosas personales, ¿no? Eso también es importante. Como no entra en luchas de poder, porque muchas veces es, no debes hacer eso y te voy a quitar el celular y estás castigado. Pues eso no sirve de nada. Solo estoy luchando con mi hijo y me estoy poniendo en un lugar de adolescente con otro adolescente para tratar de solucionar algo que no se va a solucionar de esa manera, ¿no? Eliminar pues todo esto, ¿no? Los castigos que no ayudan en nada, ayuda más conectar con mi hijo, ¿no? Y dejarle claro que a pesar de cualquier cosa que él o ella haga, yo no lo voy a dejar de querer ni lo voy a abandonar. O sea, que sí, no estoy de acuerdo en que se exhiba, a lo mejor en redes. Perdón que use este ejemplo tanto, ¿no? Pero es el que me viene más a la mente. Pero no, a pesar de que haga eso, yo no voy a dejarlo de amar, ¿no? Ni lo voy a abandonar, ni lo voy a dejar, ni lo voy a correr de mi casa porque haga eso, porque eso va a revictimizar y a reforzar el que pues yo soy una persona abandonable, no soy querible y eso no es lo que queremos para ellos, ¿no? En Buscar qué es lo que está generando. 5 minutos y pasamos a las preguntas, ¿te Sí, parece? sí, perfecto. Pues eso, ¿no? Ir descifrando qué es lo que genera todas estas conductas. Todo comportamiento nos está diciendo algo, todo comportamiento. Entonces, hay que ir tratando de descifrar desde dónde viene, ¿no? Ofrecer obviamente un contexto de buen trato y sensible a todo lo que está sucediendo y no desbordarnos ante los desbordamientos de nuestro hijo, ¿no? Porque eso pasa mucho, o sea, nuestro hijo se desborda y nosotros nos desbordamos, se desregulan y nos desregulamos. Entonces, tratar de ser esa base segura que debemos de ser para ellos, reconociendo también nuevamente, pues, quién es nuestra base segura, cómo era, cómo fue, cuál es nuestro apego, nuestro tipo de apego. Eh, Hay mucho trabajo que hacer, la verdad, como papás, en este reconocimiento propio. ¿Cuál es mi estilo de apego? Pues a veces, por ejemplo, si yo soy más evitativa pues, y mi hija es más ansiosa, pues a mí su ansiedad no me va a gustar y me voy a ir y va a haber una desconexión, ¿no? O si mi hijo es evitativo y yo también, pues más cómodos los dos, ¿no? O sea, es una zona de confort de no hablamos y no nos conectamos. Entonces, hay que reconocer cuál es mi estilo de apego, porque si yo soy evitativa, pues conscientemente acercarme a mi hijo evitativo o conscientemente acercarme y no tratar de huir de mi hija ansiosa. Entonces, hay que tener un conocimiento personal, ¿no? De lo que nosotros somos y tenemos, ¿no? Y la última característica o la última actitud que aprendí, que es la más difícil de todas, es la aceptación positiva e incondicional, que pues es el fin, yo creo, último de a donde queremos llegar, ¿no? De ahí podemos, ya, cuando ya tenemos una aceptación incondicional hacia nuestros hijos, podemos partir para un verdadero acompañamiento, ¿no? Hacia ellos. Esta crianza terapéutica de la que se habla se puede lograr mucho si hay una aceptación positiva, incondicional, a su historia, a su, a todas estas experiencias adversas de las que a lo mejor no queremos oír o no queremos mirar, pero hay que hacerlo. Entonces, si aceptamos a nuestro hijo con todas esas experiencias previas y con todo lo que vivieron, a lo mejor esta hipersexualización que puede mostrar en algunos momentos, podemos comprenderla mucho mejor, eh, con más conocimiento, con más conciencia. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos, Monse, con la Vale, bueno, presentación. yo quisiera incidir en lo que dice Georgina de las redes sociales. Es que hoy por hoy es mucho más difícil, Sí, porque está tan al alcance de la mano, están viendo tantas cosas. La próxima charla es sobre la pornografía en la infancia, que es tremendo lo que está pasando. sí, Pero lo tienen ahí, tienen aquí su móvil y tienen el mundo en sus manos, entonces mucho más complicado. Por sí, eso todo lo que sea hacer psicoeducación desde pequeñitos, mucho mejor, pero entiendo que es difícil, ¿no? sí. Bueno, vamos a hacer, ¿puede profundizar más sobre el trauma primogenio?
No sé si se refiere al trauma del abandono. Quizá, Pedro, lo puedes poner un poquito más abajo, explícanoslo y paso a la siguiente y luego te contestamos. ¿Los adolescentes o adultos adoptados que no hayan sufrido abusos suelen tener relaciones sexuales sanas? ¿Qué pone aquí? ¿O el mismo abandono provoca relaciones inseguras? Pues bueno, yo puedo poner mi propio ejemplo en mi caso con mi hija. Lo digo porque ella también ya lo habla. Mi hija tiene 24 años hoy, la adoptamos de un mes de edad. Y hoy, pues bueno, ella se ha preparado y lo habla en un podcast que también les voy a poner aquí la liga para que lo escuchen, porque ella está haciendo un podcast dirigido a adolescentes adoptados y habla de sus experiencias. Ella y otra chica son mexicanas las dos y se los voy a poner porque a lo mejor les puede gustar y bueno, sobre todo servir. Pero lo que pasa, por ejemplo, mi hija pues no sufrió un abuso sexual en su infancia, ¿no? Llegó, como les digo, de un mes y medio con nosotros y bueno, yo no descarto que haya habido un trauma intrauterino, que quizás su mamá vivió angustia o pues no saber qué iba a pasar con ella y sufrió todo este cortisol que entró a ella, no lo descarto, ¿no? Porque mi hija ha tenido comportamientos difíciles y la adoptamos de un mes. Entonces es esa pregunta de, pero pues tenía un mes, ¿cómo se va a acordar? ¿Cómo va? Pues no, sí hay comportamientos difíciles, ¿no? Pero ya que llegó a la adolescencia y ya su adultez con sus parejas, lo que pasaba al principio, cuando era muy adolescente, como a los 16 años, lo que le pasaba es que tenía un novio y pues no eran ninguna relaciones formales, ¿no? O sea, era un novio de la escuela con el que salían, pero si ese chico de repente mostraba que, que se iba a ir, como que la relación empezaba a bajar de intensidad, ella se iba primero, porque ella no quería sentir que él se iba, ¿no? O sea, esa sensación de que me va a dejar, no podía ella con eso. Entonces ella, aunque ella estuviera contenta con el chico y si ella sentía que él de alguna manera se alejaba un poquito, ella mejor cortaba la relación porque hay un miedo a ese abandono, ¿no? Y luego, pues, hubo una relación ya mucho más formal, ya ella como de 20 años, y le costó muchísimo trabajo dejar esa relación porque empezó a haber un tema codependiente de no quiero sentir el abandono y no me importa si este chico me trata bien o mal, o no estoy a gusto, no estoy contenta o no es lo que yo quiero, pero le costó un año dejarlo, ¿no? Porque es como un dolor al abandono, un miedo al abandono. Ahora tiene otra relación y bueno, ella se conoce más, ha ido a terapia mucho tiempo y, y trabaja, ¿no? Trabaja todo esto con su psicóloga del miedo a sentirse sola y abandonada. A ver, yo creo que en esta pregunta, ¿el abandono provoca relaciones inseguras? Por supuesto, Sí, generalmente sí, ¿no? Estamos hablando de un problema en lo vincular. sí, Entonces, ya sabemos cómo afecta todo esto. La primera parte de la pregunta, ¿los adolescentes o adultos adoptados que no hayan sufrido abusos suelen tener relaciones sexuales sanas? Pues puede ser que sí. O sea, no tenemos la confirmación de que todo sea así. Dependiendo, es que depende de muchas cosas. O sea, estamos hablando de una carga genética, de una vida preadoptiva y de una vida posadoptiva, que los padres tienen mucho que hacer. El conjunto de todo eso veremos a ver, pero es verdad que hay chavales que tienen más o menos sus dificultades, pero pueden tener relaciones sanas, sí, ¿no? sí, Claro que sí, pero bueno, sí, cada caso es cada caso, pero ya has comentado antes, las estructuras cerebrales quedan dañadas y eso está implicado en la sexualidad y puede dañar a las relaciones sexuales. Entonces, habrá que ir viendo, ¿no? Cada cual. A ver, seguimos. El cuestionario ya lo tenéis aquí, te dan las gracias. Pero ¿cómo se puede trabajar la promiscuidad cuando la niña no quiere trabajarla? pues creo que ahí la clave es esa, ¿no? Los papás primero. O sea, si la niña se sienta en un lugar seguro,
O sea, si yo estoy presionando a mi hija, es que lo que haces está mal, es que eso no está bien, es que me avergüenza lo que haces, es que qué van a decir y cómo es posible, pues ella no va a querer trabajarlo porque se siente juzgada, ¿no? Entonces, hay que brindar un ambiente seguro, ¿no? Decir, entiendo lo que estás haciendo, entiendo que hay una necesidad, no la comprendo a lo mejor, pero ¿qué te parece que lo vamos trabajando? Yo voy a trabajarlo en mi terapia, te invito a que tú también lo hagas, vamos trabajándolo juntas, porque quiero lo mejor para ti, pero que se sienta en un ambiente seguro. Y eso solo lo podemos ofrecer nosotros como papás. Lo que decías antes, ¿no? La aceptación positiva e incondicional. Intentar que ella también se dé cuenta, no decir, y pues hoy he estado con fulanito y bla, 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 y me he hecho tal y cual. ¿Cómo te sientes cuando haces eso? ¿Es bueno para ti? O sea, que sea ella la que pueda ir dándose cuenta de que eso no la gratifica. Y por supuesto, sin que perciba ningún juicio, como dice Georgina, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, ¿cómo se siente tu cuerpo? Fíjate qué tal, ¿no? eh, Recurrir siempre a cómo ella se puede sentir antes, durante y después, ¿no? Ha habido casos de niñas digo de niñas 17 años que las han atado para tener sexo, porque bueno, como ven lo que ven en la tele, y ella decía, me hacía mucho daño, pero era incapaz de decir que no. Pero seguía con la conducta promiscua. Pero ya había un punto en donde ella era capaz de reconocer ese dolor y como ella era capaz de reconocer, yo sé que me está abusando, pero no puedo evitar eso, ¿no? No puedo, de momento estoy ahí, lo que decíamos antes, un poco pegoteada emocionalmente. Y ese sería un paso. Si no quiere ir a un terapeuta, pues los padres desde este lugar, aceptación incondicional, hacerle ver lo que supone para ella y dónde está su punto de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que no se puede hacer mucho más, no sé. Sí. También, bueno, quizá invitarlos a grupos para adolescentes adoptados, ¿no? Sí, Que se abren de pronto. eso siempre, También sí, sí. pueden ayudar mucho a que vean otras experiencias de otros chicos, ¿no? No son los únicos que viven eso. O sea, hay Ujú. muchos chicos que tienen estas experiencias y que se pueden ver reflejados, ¿no? Y pues sí, la aceptación incondicional, positiva e incondicional, como les digo, es la más difícil de todas. Y todo esto hay que trabajarlo todos los días, no es como que ya soy congruente hoy, pues no, yo sigo evolucionando y sigo viviendo y hay que seguirme trabajando y hay que ser empáticos todo el tiempo, aunque nuestros hijos se conviertan en adultos, pues hay que empatizar con ellos y aceptarlos positivo e incondicionalmente, pues toda la vida, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo cuando hay un comportamiento difícil, sí, pero creo que esa es la llave que va a abrir la conexión con nuestros hijos. Si un niño supuestamente no sufrió abuso sexual, pero su madre la sufrió durante el embarazo o incluso es hijo producto de una agresión sexual, ¿qué impacto tendrá en su sexualidad? ¿Hay secuelas? ¿Eso se ha investigado? Pues bueno, se ha investigado el trauma intrauterino, que es algo que ya ahora se habla mucho, y seguramente si sufrió una agresión sexual y por eso nació este bebé, o si hubo una agresión sexual en el embarazo, pues va a generar un trauma intrauterino. Yo desconozco si esto va a generar conductas sexuales distorsionadas, ¿no? Eso sí no lo conozco, Monse. A ver, yo tampoco. Lo que sí sabemos es que eso va a generar una situación de mucho estrés en la madre, con lo que el cortisol se va a segregar mucho más y eso puede hacer que el niño salga mucho más irritable. Las consecuencias después no lo sé, pero si la madre es capaz de irle transmitiendo, ¿no? Aquí hablaríamos de por qué, qué pasó, cómo fue en un proceso de años, pero en donde se haya ido pudiendo poner palabras a todo aquello que ella sintió, desculpabilizando al niño, pues probablemente se pueda ir asumiendo, pero investigaciones tampoco conozco. Ujú. ¿Puede darse una personalidad disociada en la que respeta las relaciones a la que respecto a las relaciones sexuales, actuar de una manera desinhibida y después no reconocerlo o narrador como si le hubiera pasado a otro?
Pues sí, sí, yo creo que definitivamente estas disociaciones se dan, pero pues desde que son niños pequeñitos y viven estas situaciones de maltrato y de abuso, pues la única defensa que existe ahí es la disociación para poder sobrevivir a eso, ¿no? Entonces me disocio y me voy. Y quizá cuando ya estoy en un lugar seguro, en un lugar adoptivo, pues aparecen disociaciones, sí, sí se dan, ¿no? Pero solo en mi experiencia con mis consultantes, solo el buen trato, el volverme yo ese lugar seguro, el niño confíe en los padres como un lugar al que puede regresar, esas disociaciones pueden ir desapareciendo, ¿no? Y claro, muchas veces necesitan un acompañamiento terapéutico también. Dice, aceptar a nuestros hijos con todo lo que vivimos no significa que se les permita todo, No, ¿cierto? no, No. no, no, es aceptar, es aceptar su historia. Y su Muchas, sentir, y su sí, sentir. sentir y validarlo, es eso, no es, porque es importante que haya límites. Los límites son muy importantes, pero límite no quiere decir castigo. Límite no quiere decir si le pongo un límite me va a dejar de querer, y no quiere decir que les voy a permitir todo, ¿no? Y no les voy a poner límites, no. O sea, aceptarlo es reconocer que hay una historia previa en mí, que hay una historia previa en él y que es difícil mirarla. Sí, es difícil mirarla y es doloroso y ojalá no hubiera pasado, pero pasó. Entonces, si ya lo tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa es la aceptación positiva incondicional. Te acepto con toda tu historia, aunque haya habido abusos, aunque haya habido maltratos, aunque haya habido negligencia, aunque te hayan abandonado, te acepto como eres, con todo eso, ¿no? Claro, tú imagínate que tu hijo te dice, es que odio a tu madre. Y a ti te duele porque es tu madre. Y tú le dices, entiendo que estás muy enfadado con la abuela, pero a mí me duele cuando tú dices eso. Y luego cuando está más calmado dices, vamos a ver qué es lo que pasa para haber dicho eso. Intentar reconducir, ¿no? O sea, tú no le puedes decir, eso no lo digas nunca más, porque no lo vas a conseguir. Pero sí con esa mano izquierda, con esa conexión de entender por qué en ese momento ha dicho que odia a su abuela, ¿no? Aceptar a nuestros... Vale. Pedro nos decía que sí, que hablaba del trauma del abandono. Bueno, supongo que tendremos horas para hablar, Georgina. Sí, sí, Bueno, sí, el ya trauma sabemos que del abandono, pues, el abandono marca en todos los sentidos, ¿no? En el desarrollo a corto, medio y largo plazo y hay muchas consecuencias. así es, sí, Te dicen, me ha gustado mucho el podcast de Ana Sol y Yes, su punto de vista me da luz. sí, ¿Qué qué te bueno puede que lo pasar? escuchen. Ah, les voy a Claro. poner aquí la liga ahora en el chat. ¿Qué le puede pasar a mi hijo que ya es mayor de edad y que aún no puede aceptar que me acerque y recibir muestras de cariño? A ver, este tipo de preguntas y otras es muy difícil que Georgina las pueda responder, ni Georgina ni nadie, porque no sabemos, nos falta información, no tenemos historia y decir cosas así alegremente a mí me parece una temeridad. Entonces, entiendo la preocupación, pero creo que estas preguntas exceden al tiempo que tenemos aquí, ¿no? Sí, pero bueno, lo que podría decir es estas tres actitudes, de verdad, bueno, en mí fueron mágicas, ¿no? La congruencia, la empatía y la aceptación positiva e incondicional. Todas requieren trabajo, ¿no? Pero ayudan mucho. Vale. ¿Cómo se puede trabajar la desconexión entre el amor y la sexualidad? Con terapia. Sí, O sea, esto es sí, algo muy serio, ¿no? sí, sí. Recientemente he leído por parte de una adoptada ser de la modalidad asexual a romántica. ¿Crees que eso es una modalidad de elección o fruto más bien de bloqueo producto de trauma complejo por adversidad temprana? La desregulación no siempre va a ser por exceso, sino por defecto. Yo creo que hay muchas modas, ¿no? Últimamente, en tema de la sexualidad también, ¿no? Muchos chicos ahora experimentan mucho de tener relaciones con su mismo sexo, ¿no? Como para probar, ¿no? Experimentar. Y esta modalidad asexual aromántica
pues no sé, yo desde lo que yo sé o creo es que los seres humanos estamos hechos para estar en conexión con el otro ser humano, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, no sé si puede ser un tema de moda o ya sea algo más profundo que también tendría que trabajarse en terapia de qué me pasa a mí cuando el otro me toca o cuando el otro me mira, que ya puede venir desde otro lugar, ¿no? De trauma o de abusos o... Vale. Te preguntan cómo se llama el podcast, creo que lo has puesto ya, ¿no? En el chat. Ahora lo pongo, se llama Nuestra Voz y lo pueden escuchar Vale. en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Se llama Nuestra Voz. Nuestra Voz, un podcast de hijas por adopción, así se llama. El trauma y la orientación sexual. ¿Pueden hablar de esto, por favor? Pues es justo lo que hemos estado hablando todo, todo este tiempo, ¿no? El trauma con el que llegan nuestros hijos y cómo El hablar. trauma y y la orientación sexual. La orientación sexual, pues como les decía, empieza desde el momento, desde el primer momento. ¿Cómo le llamo a mi cuerpo? ¿Le digo pene o le digo pajarito? ¿No? Porque hasta ahora en Georgina, nuestra edad, no sé, pero yo creo que están hablando de la homosexualidad. de la Cuando una... orientación, Entiendo que va por ahí. ya. Bueno, pues ahí la verdad es que A ver, yo ahí lo que diría es que la orientación sexual no es ningún trauma, lo que genera trauma es cómo lo percibe el entorno. Si tu hijo y tu hija tú ves que es homosexual y tú le aceptas incondicionalmente, tienes empatía, no tiene por qué haber ningún problema. Los problemas que hay es por la falta de aceptación, el rompimiento de las expectativas que uno tiene respecto a los hijos. Entonces, no tiene por qué haber trauma. El trauma sí que se le crea en el entorno, ¿no? sí. Unos padres que adoptan a una persona que ha sufrido abusos o ha estado expuesto a ellos, ¿qué deben hacer desde el inicio de la adopción? Acudir con la persona a terapia desde el inicio, esperar a observar su comportamiento. El trabajo con el cuerpo a través de juegos y deportes es fácil para padre y madre. ¿Qué más deben hacer? Hombre, ir al psicólogo al principio, no, diría yo, no sé, Georgina. No, los padres puede ser que sí, ¿no? Los papás sí. Bueno, El sí, hijo no. El hijo no. Los padres creo que es muy importante. Si ya lo sabemos, es oro molido saber. O sea, mientras más información tenemos es mucho mejor, ¿no? Todo. Entonces, si ya tenemos esa información, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Y nuevamente, ¿qué me pasa a mí al saber que mi hijo sufrió abuso? Que este hijo que llega nuevo a mi casa, que es mi hijo que estoy adoptando, llega con abusos, ¿qué me pasa a mí? ¿Y qué puedo hacer? Pues sí, yo creo que ahí sí ir a terapia, a asesorarse con profesionales para, para un trabajo personal, pero también para estrategias de cómo ir acompañando a nuestro hijo que ha vivido estas situaciones. de cuando los niveles de impulsividad son muy altos y están asociados a que un niño lleva a cabo comportamientos inadecuados con otros niños, por ejemplo, hacia tocamientos de sus padres, de sus partes íntimas, ¿qué recomendaciones podría sugerirnos para las escuelas? Pues mira, en México hay una mamá que se llama Denise Rain, que a lo mejor la conocen. Ella pues es mamá adoptiva y a través de su experiencia como mamá ha ido pues generando cursos y talleres de libro de vida y se ha ido a partir de su propia experiencia como se ha ido haciendo muy experta en muchas cosas y una de ellas es la escuela y tiene incluso manuales pero ella desde su experiencia como mamá, ¿no? Aprendió de trauma, aprendió de todos estos temas y ha ido a la escuela a enseñarles, que es lo que les decía, ¿no? Casi que nosotros como familia somos quienes muchas veces tenemos que ir a la escuela a explicarles lo que es el trauma complejo, esas experiencias adversas que nuestros hijos han vivido, los comportamientos que pueden tener, para que la escuela, en lugar de enjuiciarlos y en lugar de etiquetarlos, pues los abrace y aprenden todos, no solamente aprenden los directores y los maestros, sino también los compañeros, ¿no? Los compañeros de la escuela aprenden a hablar de adopción, aprenden a contener al niño cuando tiene un comportamiento difícil. Entonces, pues creo, bueno, desde la experiencia que yo tengo,
son las familias las que han ido enseñando a la escuela cómo. Vale, vamos un poco rapidito, que quedan pocas. El mostrarse confuso respecto a su género puede estar relacionado con alguna experiencia adversa en su infancia, puede haber tenido lugar en el mismo orfanato o incluso como trauma intrauterino. Bueno, es posible que en el mismo orfanato hayan tenido ciertas experiencias de niños. Sí, también me tocó con unos consultantes que la niñita llegaba con el papá y hacía como movimientos como si fuera el coito y el papá se asustó mucho, ¿no? Dijo, ¿qué está pasando? Era una niñita de 4 años. Pero pues lo que pasaba es que en la institución donde vivía había algún niñito que hacía eso o un niño más grande, ¿no? O que hacía eso, o con ella, o con otros niños, y entonces, pues a ella se le hacía normal, es lo que decíamos hace rato, se normalizan estas situaciones que se viven, y entonces, pues ella llegó con el papá y lo hizo, pues, porque es algo normal para ella, ¿no? Entonces, sí, puede suceder, puede haber tenido lugar en la institución. ¿Cómo se llama esta autora? No, espera, que ¿de dónde provienen estas tres actitudes? Ah, las tres actitudes son De de, Barudi, dijiste, ¿no? perdón. ¿De Barudi? No, no, no. Las de Ah, Barudi eran unas gráficas de cuando están bien, las cosas están bien o cuando están mal. No, ay, se me acaba de ir el nombre. Es el padre del desarrollo humano, es un psiquiatra de Estados Unidos que ya murió. Rogers, Carl Rogers. Carl Rogers, el del humanismo, ¿no? El humanismo, exactamente. Pues, sí, cualquier cosa que encuentren de Rogers va a venir con estas tres actitudes. Bueno, también ya no vamos a hacer más preguntas porque no hay tiempo. Te dicen cómo se llama esta autora que has comentado, Denise Rain, ¿no? Denise Escríbelo. Rain, sí. Aquí le voy a poner, porque la pueden buscar. Ella da cursos y Denise Rain. Y, y listo. Y bueno, por ahí habían preguntado si se puede ver esta charla. Seguramente la colgaremos a partir de la semana que viene en YouTube y se podrá ver. Y bueno, hasta aquí la participación de Georgina. Creo que ha sido muy interesante todo lo que has contado. Siempre aprendemos un montón y creo que todo esto ayuda a muchas familias, ¿no? A poder manejar las situaciones de forma diferente. Sí, pues es Así que, de pronto un poco en general, pero un poco en general, ¿no? Pero es poco tiempo para hablar de un tema tan grande y un tema que tampoco se habla mucho, ¿no? Que tampoco escuchamos o no nos atrevemos tampoco a nombrar mucho. Entonces, bueno, pues espero que haya sido por lo menos una puerta que nos ayude a conocernos más y a estudiar más y a buscar más información. bueno, muchas gracias. Os animo a que veáis la charla del próximo mes, que es sobre pornografía infantil, cómo está afectando a los niños. Y nada más, Georgina, volver a agradecerte tu participación y seguro que coincidimos en otro momento. Así que Sí, muchas muchas gracias a gracias. todos Mira, por estar ahí. voy a poner aquí nada más el enlace Ujú. antes de terminar, el enlace al podcast. No sé cómo pegarlo. Pegar. Creo que ahí está, ya. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Monse. Y Un pues placer, ya sabes que encantada. siempre es un placer hablar contigo. Ay, muchas gracias, Monse, igualmente. Bueno, Y gracias a todos los que se conectaron, a todos los que ya había visto en algún lugar, pues un abrazo. muy bien, pues buen fin de semana para todos, que ya es merecido. Aquí ya estamos a última hora de la tarde. Sí. Un abrazo. Sí. Hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.